Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Empezando en el versículo 35. Terminamos la semana pasada en el 35. Hebreos 11. ¿Se acuerdan los versículos antes que algunos conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones? ¿Se acuerda? Entonces llegamos a 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y aquí hay una pausa y dice, más otros, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué tenemos estos versículos tan deprimentes de la Biblia? Los anteriores eran bonitos, los versículos. Abrieron mares rojos, cayeron los muros. ¿Y por qué ahora el autor tiene que echar a perder todo hablando así? Sabe, de aquí al final del libro de Hebreos habla parecido y le invito a que lea capítulo 12 y capítulo 13. Otra pregunta, ¿por qué no hay mención de un solo nombre aquí? En los anteriores todos se nombraron, Abel, Noé, Abraham, Isaac, José. ¿Y por qué no hay ni un solo nombre? Simplemente dice otros. Y parece que los otros fueron muchos. Hay varias razones por qué Dios incluye este y otros pasajes así en la Biblia, hermano. Pero la razón principal es preparar a los lectores para el día en que nosotros tengamos que honrar a Dios en medio de tribulación o persecución. Los cristianos hebreos a quienes se dirige esta carta estaban experimentando presión, todavía no habían derramado sangre, dice capítulo 12, no estaban siendo perseguidos a muerte, pero posiblemente estaban pronto a enfrentar persecución. Y el autor, Dios, el Espíritu Santo, quiere que estuvieran preparados. ¿Y nosotros? Casi no podemos imaginar sufrir por el Evangelio en Costa Rica, ¿verdad que no? Yo creo que si viene persecución en Costa Rica, sería batear. No sé cuántos en las iglesias dirían, no puede ser, no acepto, y se van. Nosotros casi no podemos imaginarnos sufrir por el Evangelio en Costa Rica. ¿Será necesario? No lo sé. Pero Dios quiere un pueblo preparado, porque toda la palabra es inspirada y útil para nosotros. Nosotros sabemos que la iglesia de John MacArthur en California fue cerrada 5 veces por un gobernador impío. 5 veces tuvo que apelar a la Corte Suprema y 5 veces ganó el derecho de congregarse
libremente. Pero Estados Unidos tiene una constitución confeccionada por gente formada por el protestantismo y el calvinismo. Nuestras leyes son diferentes. Así que tomemos esto en serio, hermano. La fe sigue siendo el enfoque del pasaje. Todo el capítulo trata el efecto que la verdadera fe tiene en la vida del creyente. Para algunos, tuvieron que creer que Dios iba a hacer cosas extraordinarias, abrir un mar o tumbar los muros de Jericó. Pero en estos versículos, hermanos, la fe hace otra cosa. Y esta es la parte dura de la fe. Y así se intitula este mensaje, la parte dura de la fe. El autor no dice sufrieron por fe. Dice alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Comparado con conquistar reinos, comparado con derribar muros, permanecer fiel bajo tortura, bajo persecución, es una evidencia más gloriosa aún de la verdadera fe. Y merece mayor alabanza, dice Calvino. Nosotros tenemos todos los versículos anteriores hablando de los héroes de la fe con nombre. Ahora tenemos 5 versículos que cuentan atrocidades a muchos sin nombre. Pero Dios quiere que sepamos de los otros. Y este sermón es acerca de los otros. No sabemos si tomaremos nuestro lugar con ellos, pero mientras tanto, honremos a los otros, prestando atención a lo que pasó con ellos. Jesucristo había preparado a la iglesia del Nuevo Testamento para la persecución, para el rechazo, para la tribulación. El antiguo pacto se acabó con la venida de Jesucristo. El pueblo de Dios podía olvidarse de Palestina en términos de la tierra prometida. Ahora la iglesia era enviada a la tierra entera para establecer el reino de Jesucristo y su iglesia en todos los países hasta llegar a Costa Rica. Gloria a Dios. Pero Cristo advierte muy claramente cómo esto va a suceder mediante conflicto, persecución y sufrimiento. Busque conmigo Mateo, por favor, Mateo 10. Mateo 10. Empezando en el versículo 32, Mateo 10. Esto es temprano en el ministerio de Jesús. Y Jesús dice, Mateo 10, 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo he encontrado, hermanos, en mi experiencia pastoral, compartiendo pasajes como esto en digamos, un estudio bíblico con poca gente, uno lee este pasaje y preguntamos qué les parece. Por lo general hay silencio. Yo he encontrado que a muchas personas no les gusta esas palabras de Jesús. Y he encontrado personas que simplemente cristianos que las rechazan. Esto no es conmigo,
No sé qué es el contexto, pero no lo acepto. La presión contra el cristiano puede tomar 1000 formas en este mundo. Y a veces la presión viene en formas que nos sorprenden. A los pastores puritanos en Inglaterra en el siglo XVII, levantándose el presbiterianismo y el puritanismo, lo que hicieron en Inglaterra fue simplemente les quitaron, el gobierno les quitó sus casas pastorales. Los pastores en Inglaterra tenían la casa, ¿cómo llama eso? La casa pastoral, ¿verdad? La casa pastoral. Simplemente los echaron de sus casas pastorales y les privaron de su carnet de pastor, sus credenciales como pastores. Los hicieron ilegales. Fueron privados de su estatus legal en la sociedad inglesa. Lo lamentable del acontecimiento no es que ellos traicionaran la fe, no lo hicieron. Ellos siguieron pastoreando, intentando instruir a su rebaño. Lo lamentable de ese tiempo es que el pueblo que estaba con ellos, obedeció más al rey impío que al Rey de Reyes Jesucristo. Y el puritanismo en Inglaterra, el presbiterianismo, pues murió al llegar al siglo XVII. Y la iglesia estatal, la aprobada, la anglicana, más obediente al rey terrenal, procedió sin freno teológico y simplemente volvió a un romanismo sin papa, que es básicamente lo que es el anglicanismo. Veamos algunos de los detalles que destaca nuestro autor. Veamos lo menos fuerte, vamos de menos fuerte hasta más fuerte. 37 y 38 habla de destierros, cuevas, desiertos. Como los papás de esta iglesia enseñan a sus hijos en el Antiguo Testamento, ¿quién me puede recordar de cuando algunos de los fieles del Antiguo Testamento tuvieron que andar en cuevas o desterrados? ¿Alguien recuerda? ¿Quién? Isaías. Elías. Muy bien. Elías, David, Gedeón escondido en casi cueva. Y en ese tiempo tuvieron que esconderse en las cuevas. En el Antiguo Testamento. ¿Cuántos recuerdan de Abdías? Abdías fue un funcionario en la corte malvada del malvado Acab y le dice a Elías cuando se encuentran, no ha sido dicho a mi Señor, eso se encuentra en 1 de Reyes 18, no ha sido dicho a mi Señor lo que yo hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que yo escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Hermanos, la vida cristiana no ha sido ajena a tener que ir a refugiarse en una cueva. Bueno, en Costa Rica no tenemos muchas cuevas, no sé para dónde vamos al bosque, al monte. El tiempo de los Macabeos, le animo a que lea los libros de Macabeos o alguna historia de los Macabeos. Fue un tiempo de terrible persecución. Antíoco Epifanes en particular se ciñó contra los judíos fieles, no todos los judíos fieles, librando terrible persecución contra ellos. Muchos judíos apostataron, pero varias familias fueron fieles hasta soportar terribles torturas y más adelante vamos a hablar más de esto. Trate de imaginarse, mamá, andar en pieles de cabras con sus chicos a criarlos en una cueva. Ahí hay otro ejemplo que da Calvino del tiempo de la iglesia, Hilario de Poitiers, obispo en Francia en el tiempo de Nicea. Estamos hablando de los años
330, ¿verdad? Nicea. Hilario fue defensor de la fe ortodoxa en contra de los arrianos. ¿Alguien se acuerda de lo que enseñó Arrio? ¿Negó qué? Negó la Trinidad, negó la divinidad de Cristo. Y Arrio casi conquista la iglesia. Si no fuera por algunos, Atanasio y otros, hermanos, la iglesia casi se apostata. Porque Arrio ganó gran auge en la iglesia hasta el mismo emperador. Entonces destierran a Hilario, lo sacan de Francia y tuvo que ir lejos de su iglesia y en destierro. Pero Hilario dijo estas palabras: las montañas y bosques, mazmorras y prisiones son más seguros para mí que templos espléndidos, porque los profetas viviendo allí o enterrados ahí, aún profetizaron por el Espíritu de Dios. El autor de Hebreos menciona otras cosas. No aceptaron rescate. Qué duro, hermano. Cuando usted está enfrentado con la opción de salvarse de la pena, salvarse de la dificultad, salvarse de pérdida o tortura. Pero el cristiano necesita ver que esto es el cinismo del mismo demonio. Satanás usa el fuerte para atormentar al cristiano sobre nada, fuera de su fe en Dios. ¿Qué daño hacen los cristianos en el mundo? Ninguno. Al contrario, ¿qué daño hacemos los cristianos? Ninguno. Satanás usa el fuerte contra el cristiano, simplemente contra su fe. Y entonces, cuando nos tiene contra la pared, ofrece condiciones favorables, solo para tentar al cristiano a negar de alguna forma a su Dios. Pero detrás de esas condiciones favorables está el horrible rostro del demonio riéndose. Y no lo olvide. Todos conocemos la historia de Julianillo Hernández, héroe español, responsable de repartir Nuevos Testamentos en España en el tiempo de la Reforma, contemporáneo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Fue apresado por la Inquisición, arrojado a las mazmorras y torturado. Se le ofreció condiciones favorables si él negaba su fe. No tendría que ser torturado. Siempre la Inquisición mataba, ¿verdad? Daba muerte al herético, pero le daba una muerte más suave, no quemado. Y le ofrecieron esas condiciones. Se lee el relato de esta manera. Su labor llegaría a su fin cuando fue delatado, encarcelado y presentado ante el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición en Sevilla. Después de habérsele desarticulado muchos de sus huesos, fue quemado vivo en la hoguera en Sevilla el 22 de diciembre de 1560, junto con Constantino Ponce de la Fuente y Juan Gil. Julián Hernández cantaba un villancico mientras era trasladado a la pira antes de morir. Vencidos van los frailes, vencidos van los lobos, corridos van. Veremos a Julianillo el jorobado, como se le decía cariñosamente, Julianillo el jorobado en el cielo, quien se negó a negociar ninguna condición en cuanto a su testimonio de Dios. Sigamos, versículo 36, vituperios y azotes. Lo más común en el mundo es que critican sin fundamento a la iglesia de Cristo. Vituperio no es un término que usamos a menudo, ¿verdad? Pero significa criticar, malinformar o censurar.
Ya hemos hablado mucho del por qué. Hemos hablado en esta iglesia del por qué la persona incrédula vitupera al cristiano, porque la persona incrédula todavía tiene una conciencia. Lo que pasa es que está tratando de suprimir lo que su conciencia sabe. Y por lo tanto es el cristiano que echa sal en la herida, por decirlo así. La mera presencia del cristiano, y especialmente si abrimos nuestra boca, provoca la conciencia del incrédulo. Todo hombre creado a la imagen de Dios sabe en el fondo de su corazón, que un día se presentará ante el juez soberano, pero hace todo el esfuerzo para suprimir ese conocimiento. Y somos los cristianos en la tierra los que le recordamos de ese día, que el día se acerca. Por lo tanto, si nos pueden desaparecer o por lo menos desprestigiar, lo intentan hacerlo. Hermanos, me preocupa la ingenuidad de algunos cristianos que se dejan manipular por los que ni comprenden la fe, ni creen en Jesús. Especialmente cuando el incrédulo tiene el poder en sus manos, los cristianos debemos tener sumo cuidado de las formas en que podría venir el vituperio, la censura. Finalmente, el autor menciona torturas físicas, versículo 35, la segunda parte. La primera palabra que se utiliza, atormentados, viene de un término que significaba estirarlos en el rack, ¿verdad? En la máquina los amarraba, los estiraba duro y azotaban, ya no pudiendo nadie, ¿verdad? La persona cubrirse, los azotaban de esa manera. No fue la Inquisición la que inventó esas máquinas, hermanos. Han existido máquinas de tortura durante milenios. Para este sermón me puse a investigar estas cosas. Fue la Inquisición que se especializó inventando más máquinas, ¿verdad? Pero Antíoco Epifanes utilizó máquinas de tortura en su tiempo antes de Cristo para los macabeos. Usted ni siquiera, y no voy a describir, porque usted ni siquiera podría imaginar los tipos de máquinas que se ha inventado para torturar seres humanos. Versículo 37 menciona apedreados. Y hay muchos fueron apedreados. Usted sabe cómo termina Jeremías. ¿Se acuerda que Jeremías profetiza en contra de varios judíos la caída de Jerusalén? Jerusalén va a caer, pero a la fuerza llevan a Jeremías a Egipto. Jeremías no quiere ir, pero está viejo. Y lo agarran, lo montan en la carreta y se lo llevan a Egipto. ¿Y sabe qué dice la historia de los judíos? Que allá en Egipto, seguramente el profeta siguió profetizando contra el pecado, lo terminaron apedreando allá. Uno de los más grandes profetas lo terminan apedreando. Vea qué desgracia allá en Egipto, y así muere. Aserrados. Aquí dice, algunos aserrados. ¿Sabe quién dice la tradición hebrea? ¿Quién fue aserrado? Isaías. Manasés el malvado, antes de arrepentirse, Manasés no soportaba más escuchar la palabra de Dios y mandó a estirar a Isaías vivo y con una sierra a cerrarlo en dos. Y dice la tradición judía que Isaías no habló palabra alguna, sino que sus labios se movían con palabras del Espíritu Santo nada más hasta morir.
Probablemente varios de los mencionados en esta lista vienen del tiempo antes de Cristo, el tiempo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está relatado en los libros de Macabeos lo que pasó a los fieles hermanos. Y yo creo que hay lecciones importantes para nosotros también, porque la batalla siempre es la misma, solo cambian los nombres y los lugares. La batalla es la misma. Después de morir Alejandro Magno, el reino de Alejandro fue dividido entre los griegos seleucidas. Llegó al poder una familia en Palestina de los Antíocos. Antíocos del 1 al 7 reinaron. Al que nos interesa en especial es Antíoco IV o Antíoco Epifanio. Criado en Roma, tomó el poder en Palestina después de que su hermano mayor fue asesinado. Su deseo era helenizar, helénico, griego. Su familia, su reino era griegos. Él quería hacer griega a Palestina, introduciendo costumbres, cultura y religión griega. Le obstinaba la cultura retrógrada judía. Otorgaba privilegios a los que adoptaban costumbres griegas. Pasaportes QR no son nada nuevo. Muchos judíos apostataron por recibir beneficios del gobierno. Jasón, un judío apóstata, le pagó dinero a Antíoco para poder ocupar el sumo sacerdocio. Ese puesto en Jerusalén era un puesto con beneficios de poder y de dinero. Corrieron al sumo sacerdote de ese tiempo, un sacerdote fiel que se llama Onías III. Colocaron a Jasón en su lugar. Y el acuerdo entre Jasón y Antíoco Epifanio era que iban a construir un gimnasio griego en Jerusalén, entrenar a la juventud en las costumbres paganas griegas en contra del judaísmo. Y los que se inscribían en el plan recibirían ciudadanía en el reino de Antíoco como antiocanos. Oiga cómo se usa dinero, influencias y poder para promover ¿qué? ¿Para promover el mero gusto de un tirano? No, hermano. Era un impulso religioso, netamente. Y por algo la figura del anticristo es tomado de la persona de Antíoco, que en su tiempo no fue nada de un ogro. Querían ser antiocanos la población apóstata. Querían ser antiocanos, lo apreciaban. Epifanio significa ilustrado, ¿verdad? Brillante. O sea, era un líder admirado. Fue lo que hizo a la verdadera religión, lo que le ganó el derecho de ser presagio del anticristo. Porque Antíoco, con la colaboración del apóstata Jasón, procedió a hacer ilegal guardar el día del reposo. Vamos a hacer silencio, por favor. Dani, usted me puede subir un poco el micrófono. Antíoco, con la colaboración del apóstata Jasón, hizo ilegal guardar el día de descanso, ilegalizó las otras fiestas judías, hizo ilegal practicar la circuncisión, y muchos de los sacerdotes tuvieron miedo y cedieron, mientras el pueblo fue arrastrado en parte por premios, en parte por recompensas y en parte por amenazas y la fuerza. Antíoco planeó transformar la cultura entera de Palestina a la cultura griega pagana.
con la adoración de Zeus, sustituyendo la adoración de Jehová. Impulsó su revolución cultural hasta las aldeas remotas de Palestina. Los samaritanos, nunca buenos judíos, se aliaron con Antíoco pidiendo que su templo en el monte Gerizim fuera llamado Templo de Júpiter. Y de ahí hasta el tiempo de Cristo la brecha entre judíos y samaritanos fue sellada. Antíoco, necesitando poder y dinero, llegó a saquear el templo, robando el oro y la plata que tenía. Se dice que en algún momento sacrificó un cerdo en el mismo templo. No hubo quien se le opusiera. Casi. Un viejo sacerdote fiel, llamado Matatías, un anciano, llorando los tiempos, negando ser inscrito en el programa de Antíoco, se retiró a su aldea natal al noroeste de Jerusalén. Sin embargo, Antíoco no se daba por vencido así de fácil, porque el control absoluto, siempre el deseo del gobernador impío. No siempre lo logran, pero siempre es el deseo del gobernador impío. Mandó un funcionario suyo con otro sacerdote apóstata. Y cuando llegaron a la casa de Matatías para presionarlo a que obedeciera a Antíoco, el pagano, y que negara al Dios verdadero, Matatías, un anciano, alzó la mano y los mató a los dos. Recuerde que era la tarea del sacerdote en el Antiguo Testamento. Cuando los otros dos poderes fallaran, tenían que ejecutar la justicia de Dios. Moisés lo hizo, Samuel lo hizo, Joiada manda matar a Atalía. De aquí a poco muere Matatías, pero sus hijos tomaron la causa. Otros judíos fieles se unieron en lo que se llaman las guerras de los macabeos. Al final de muchos años de lucha sangrienta, lograron cierta libertad solo para luego quedar bajo los romanos. Y eso nos lleva al tiempo de Jesucristo. Pero yo quiero que escuchen un relato de 2 de Macabeos capítulo 7 para que nosotros sepamos cómo fue preservada la verdadera religión en Israel al llegar a Zacarías en el Nuevo Testamento, a llegar a María y otros fieles. Escuchen. Sucedió también que el rey Antíoco mandó tomar presos a una mujer y a sus 7 hijos. Luego mandó que los azotaran para obligarlos a comer carne de cerdo, lo cual está prohibido por la ley de los judíos. Uno de los hermanos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué es lo que quieren de nosotros? Antes que desobedecer la ley que Dios nos dio a nuestros antepasados, preferimos morir. Esto hizo enojar tanto al rey, este es Antíoco Epifanes, ¿verdad?, que mandó poner el fuego en unas enormes ollas. Cuando las ollas estuvieron bien calientes, el rey ordenó que le cortara la lengua al que había hablado. También ordenó que delante de su madre y sus hermanos le arrancaran el cabello, le cortaran los pies y las manos. Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey ordenó que lo acercaran al fuego y lo arrojaran vivo en una de las ollas. Mientras por todos lados se esparcía el olor de la carne quemada, los demás hermanos y su madre se animaban unos a otros a morir con valor. Se decían: el Dios Todopoderoso nos está mirando y seguramente tendrá piedad de nosotros. Así lo afirmó Moisés en su cántico cuando reprendió al pueblo de Israel por su desobediencia. Dios tendrá piedad de sus servidores. Así murió el primero.
Luego llevaron al segundo al lugar de castigo, le arrancaron el cabello, le preguntaron, ¿vas a comer carne de cerdo o te empezamos a cortar en pedazos? Y como él respondió en su idioma materno, no comeré, le hicieron lo mismo que al primero. Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey, asesino, podrás quitarnos la vida, pero Dios, el rey de este mundo, nos resucitará y nos dará la vida eterna. Dios hará esto por nosotros, pues morimos por obedecerle. Luego empezaron a torturar al tercero. Cuando le ordenaron que sacara la lengua, lo hizo de inmediato. Valientemente extendió los brazos y dijo, Dios me dio esta lengua y estos brazos, pero por amor a su ley estoy dispuesto a perderlos. Estoy seguro que un día Dios me los devolverá. Y al ver cómo el joven soportaba las torturas, el rey y sus acompañantes quedaron sorprendidos. Cuando este joven murió, empezaron a torturar al cuarto. Cuando ya estaba a punto de morir, le dijo al rey, ¿qué importa morir a manos de los hombres cuando uno tiene la esperanza que Dios lo resucitará? Para ti, en cambio, no habrá resurrección. De inmediato empezaron a torturar al quinto. Él, mirando fijamente al rey, le dijo, aunque tienes el poder para hacer con la gente lo que quieres, no te olvides que eres un simple mortal. No creas que Dios nos ha abandonado. Dentro de poco tiempo vas a conocer el poder de Dios, pues Él te va a torturar a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey, no te engañes, es cierto que hemos sufrido mucho, pero estas desgracias nos han sucedido porque ofendimos a nuestro Dios. Pero como tú te has atrevido a luchar contra Dios, no creas que te librarás del castigo. Sin duda alguna, la madre de estos muchachos es la que más merece ser recordada y admirada. Aunque en un solo día vio morir a sus 7 hijos, todo lo soportó con mucho valor y buen ánimo, gracias a su esperanza en Dios. Con el sentimiento de una madre, pero con el valor de un guerrero, ella animaba a cada uno de sus hijos diciéndoles en su propio idioma, no me puedo explicar cómo crecieron ustedes en mi vientre. No fui yo la que les dio la vida, ni la que formó sus cuerpos. El Creador del mundo hace todas estas cosas, y Él es quien le da forma al ser humano. Si cada uno de ustedes, por amor a su ley, entrega su vida, pueden estar seguros de que Dios tendrá piedad de ustedes y les devolverá la vida. Al oírla, Antíoco pensó que ella estaba insultándolo y burlándose de él. Y como todavía quedaba con vida el hijo menor, el rey trató de convencerlo para que abandonara las leyes de sus antepasados. Le dijo que haría de él un hombre rico y feliz. Le prometió tenerlo entre sus amigos y darle un cargo importante en su reino. Pero como el muchacho no le hizo caso, el rey pidió a la madre que aconsejara a su hijo para que no tuviera que morir. El rey insistió tanto que al fin ella aceptó hablar con su hijo. Burlándose del perverso rey, se inclinó hacia el hijo joven, en su propio idioma le dijo, hijo mío, ten compasión de mí. Yo te tuve 9 meses en mi vientre, te di pecho por 3 años, te he criado hasta ahora. Te ruego que observes el cielo y la tierra y pienses en todo lo que hay en ellos. Dios hizo todo esto de la nada y de la misma manera hizo la raza humana. No le tengas miedo de este verdugo. Siga el ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. Si lo hace por la bondad de Dios, te recuperaré junto con ellos. La madre aún estaba hablando cuando el muchacho dijo, ¿qué esperan? No voy a hacer lo que el rey quiere. Yo solo obedezco la ley que Dios nos dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, rey Antíoco, has inventado muchas formas de atormentar a los judíos, pero no creas que escaparás del castigo de Dios. Nosotros estamos sufriendo todo esto a causa de nuestros pecados, pero nuestro Dios que vive por siempre se ha enojado con nosotros por poco tiempo. Si ahora nos castiga para corregirnos, luego volverá a reconciliarnos con nosotros. Tú, que eres criminal, deja a un lado tu orgullo. No ponga tu esperanza en lo que no vale nada.
No levantes más tu mano contra los hijos del Dios Todopoderoso, pues Él todo lo ve, no escaparás de su castigo. Es verdad que mis hermanos sufrieron aquí un breve tormento, pero ahora están disfrutando de la vida eterna que Dios ha prometido. Tú en cambio te crees superior a todos, pero recibirás el castigo que te mereces. Yo, al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por obedecer la ley de nuestros antepasados. Pido a Dios que pronto tenga misericordia de su pueblo. Pero también le pido que a ti te castigo con muchos tormentos y desgracias, hasta que reconozcas que nuestro Dios es el único Dios. Nuestro sufrimiento es justo, pero le suplico a Dios Todopoderoso que mis hermanos y yo seamos los últimos en ser castigados por Él, que su enojo se detenga una vez por todas. Ante estas burlas el rey se enojó tanto que torturó a ese muchacho más que a los otros. Y también este joven murió sin haber cometido ninguna falta contra la ley y con toda su confianza puesta en Dios. Después de haber matado a los 7 muchachos, mataron también a la madre, y así terminamos nuestra historia acerca de la adoración a dioses falsos y de las espantosas crueldades que se cometieron contra los judíos. Este relato es suficiente para que los lectores se enteren de todo lo sucedido. Versículo 38 dice: este mundo no era digno de todos estos. El autor invierte dignidad. Los malos tienen por indignos a los cristianos pobres, desdichados y rechazados, porque el mundo se cree digno. El mundo desprecia, denigra, censura, desecha a los cristianos. Pero Hebreos dice que estos despreciados, ellos fueron los dignos. El mundo no fue digno de haberlos tenido. La casa de Potifar no apreció a José, lo terminaron echando a la cárcel. Sodoma se hubiera salvado por tan solo 10 justos en ella. Los cristianos no debemos esperar necesariamente que el mundo aprecie a la iglesia, que aprecie a los cristianos. Si lo hacen, gloria a Dios. Pero la historia es testigo que en muchas ocasiones las sociedades, los gobernadores, nuestros mismos vecinos no nos aprecian, más bien desprecian. En conclusión, nuestra perspectiva debe ser lo que versículos 39 y 40 afirman. Son 2 cosas fundamentales. Primero, alcanzaron buen testimonio. Podríamos añadir, alcanzaron buen testimonio a pesar de censuras, burlas, penas, prohibiciones y martirios. Este debe ser el anhelo más fuerte que nos levanta cada mañana, hermano, y con que nos acostamos cada noche: alcanzar buen testimonio delante de Dios. Segundo, ninguno, ni ellos ni nosotros, hemos aún recibido lo prometido. Tiene que nacer, ser salvo y alcanzar buen testimonio el último elegido. No sabemos si ha nacido todavía. Pero cuando eso suceda, entonces vendrá Jesucristo con su recompensa para todos lo que hemos vivido. ¿Será correcto decir que cada cristiano es un refugiado potencial? ¿Será correcto decir que cada cristiano es un expatriado potencial? ¿O un mártir potencial? Sí. Vayamos metiéndolo en nuestra cabeza. Ahorita no son solo los países islámicos persiguiendo a la iglesia de Cristo, sino el mismo Occidente. Ya llegó la hora de alcanzar buen testimonio o no. Amén. Oremos. Padre, gracias por este pasaje en esta carta de Hebreos. Son
acontecimientos difíciles y duros, Dios. La historia es testigo de lo que tu pueblo ha sufrido. Y si nosotros, oh Dios, hemos tenido una vida muy fácil, cómoda, pues te damos las gracias, Dios. Padre, no permita que nuestra comodidad pasada nos haya hecho descuidados, flojos, dispuestos a negociar rescate por dar testimonio fiel de Jesús. Padre, oramos por nuestra congregación y cada familia y cada individuo de nuestra iglesia. Que tú nos estés siempre preparando para el momento en que tengamos que alcanzar buen testimonio delante de ti, que es lo más importante. Prepáranos, Señor. Y si llegara una cosa difícil, oh Padre, no permita que ninguno de nuestra congregación ceda ante los hombres por salvar comodidad, salvar vida, salvar estación en la vida, salvar puestos, salvar nada. Que nuestra meta sea tu gloria por causa de Jesucristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando su oprobio por nosotros. Y que ese recuerdo siempre, oh Dios, sea el que nos motiva, el que nos anima y el que nos impulsa. Por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.